tenemos como invitado en este segmento de Contacto Informativo, y me refiero a Adolfo Fito Aguirre, ¿sí?, que es candidato a senador provincial por el FAP, este Frente Amplio Progresista, que ha tenido una muy buena elección en las primarias y que naturalmente quiere seguir cosechando votos y además afianzándose como frente, tanto a nivel nacional, provincial, como también a nivel local o regional aquí. Fito, ¿qué tal? Buen día, gracias por estar acá. Buen día, ¿cómo te va? Muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, perdona esta forma de decirte Fito, pero todo el mundo, me imagino que te llama así, ¿no? Todo el mundo, sí. Bueno. Me conoce por Fito. Exactamente. Bueno, y te conoce muy bien en la política, con un pasado que ya por lo menos tiene sus pergaminos. Esto es muy complicado decirlo a título personal para vos seguramente, pero digo, a nivel político, en La Plata, en la región, en la provincia, hay mucha gente que te conoce. Y si tuvieras que definirte como político en sí, ¿qué dirías? ¿Cuáles son tus pensamientos o cómo sería la definición justa para vos? Bueno, yo empecé a militar en la ciudad de La Plata en el año, formalmente en el año 85, con a 2 años de la recuperación de la democracia en la Argentina, como muchos jóvenes que estábamos por acá queriendo saber qué había pasado, cómo era todo los debates que estaban dando vuelta. Y siempre me desenvolví por el lado del pensamiento nacional y revolucionario del peronismo. Es más, me acuerdo que estaba un acto de Allende en las escalinatas del pasaje Ardo Rocha y venían los colectivos de Buenos Aires después del acto en la que Herminio quemó el cajón, la famosa anécdota. Bueno, y parte importante de la provocación de la derrota del peronismo en aquel momento. Y estaba en esas corrientes, digamos, entre el partido intransigente y el peronismo, que sin saber las distintas facetas que tiene el peronismo, tanto en la historia como en la actualidad, pero me identificaba por mi propia historia, por esa versión más de Evita, de los humildes, por mi propia historia de hábitat también, ¿no? Sí. Así que bueno, mi trayectoria política tiene mucho que ver con el pensamiento nacional instaurado por el peronismo, fundamentalmente el peronismo de la igualdad, década del 50, y el de la capacidad de construcción hacia los trabajadores, ¿no? Con un componente importante por mi experiencia con Víctor de Genaro, que hoy también es el primer candidato a diputado nacional de este frente que hemos fundado, de un pensamiento de clase, digamos, de clase trabajadora, porque podríamos decir que yo me he formado en más de 20 años de militancia con Víctor de Genaro, en las buenas y en las malas, pero siempre he estado ahí. Y también con un fuerte componente de lo que se conoce como el pensamiento de izquierda, digamos, fundamentalmente en lo que ha sido las construcciones latinoamericanas, PT, Frente Amplio Uruguayo, por tomar alguna referencia, digamos. O sea que, Sí. y la misma central de trabajadores te hace forjar una madera en la que coinciden, digamos, pensamientos del peronismo, el pensamiento fundante, digamos, de lo que fue toda la movida inicial del radicalismo, digamos, por conexiones históricas, ¿no? Y los componentes de las mejores tradiciones de izquierda, ¿no? Sí, aparte uno se va nutriendo, claro, a medida que pasan los años va captando cuestiones positivas que ve a su alrededor, al margen de una... Porque yo siempre lo charlo aquí con muchos políticos que vienen y se sientan en esa silla, que por ahí el necio que no reconoce méritos de algunas posiciones políticas o de algunos lineamientos políticos y solamente dice, bueno, yo me paro acá, a rajatabla voy por este lado y no me desvío ni un segundito ni para un ratito para la izquierda ni un ratito para este otro sector. Entonces, en realidad me parece que esa persona
tiene muy poco margen para seguir creciendo políticamente. En este caso, nutrirse de lo más importante que uno puede ir viendo en su carrera política, a nivel nacional e internacional también, con lo que puede ir captando, es algo súper positivo. Sí, además no hay que moverse como hinchada, digamos, Claro. como que yo soy hincha de esto y estás bancando cualquier cosa. Exacto. O sea, pensamiento crítico es lo que te permite también saber, bueno, como por ejemplo hice en su momento en la debacle del Frente Grande y del Frepaso, yo no lo tomé como que no pasó nada. Yo me retiré 10 años y volví a mi lugar de base, que es la central o el sindicato, que tampoco es que no hice nada, soy el secretario de Relaciones Internacionales, estuve en el escenario internacional aportando, digamos, pensamiento nuestro y viviendo lo que fue todo el proceso post caída del muro de Berlín, que es un dato histórico que va a quedar, dentro de 100 años se va a analizar este dato y cómo se recompusieron determinadas cuestiones en una nueva globalización. Pero yo me retiré 10 años, hoy estoy volviendo a aportar, o sea, estoy volviendo en el terreno de la creación política, porque este FAP lo fundamos 5 Fuerzas, aportando también a nuestro principal dirigente, que dejó de ser el secretario general de la CTA para desarrollar una experiencia política como la que hizo Lula en su momento, a encontrarnos con esta idea de que es posible avanzar en una serie de cuestiones políticas que tengan que ver con lo necesario y no solamente con lo posible. Y para lo necesario siempre se requiere una bocanada de aire fresco que sea capaz de caminar por territorio enemigo. Porque en el terreno de lo posible es como la experiencia chilena, o sea, esto no lo hagamos porque está vivo Pinochet, esto no lo hagamos porque está la constitución de Pinochet, esto no lo hagamos por tal cosa, esto no lo hagamos, pasaron 20 años, ganó Piñeira y está tambaleando, digamos, casi las cuestiones institucionales, ¿no? Por el hecho de que no se puede y al final, cómo relacionar la política con la vida cotidiana, ¿no? Ustedes consiguieron, para mí, una muy buena elección en todos los ámbitos en este 14 de agosto, y me da la sensación que en muy poco tiempo, ¿no? Porque primero, para que se formara el frente hubo, recuerdo, una discusión, o por lo menos un par de idas y vueltas, naturalmente es una historia que ya ha pasado, pero todo el mundo conoce, y finalmente cuando lograron esa conformación que finalmente está indicando lo que es el FAP hoy por hoy, en ese tiempo han trabajado muy bien, porque tenían un tiempo corto de cara a las elecciones, con todo lo que significaba esta primera experiencia en las primarias, y sin embargo han dado muestra que el crecimiento que han tenido en ese corto tiempo ha sido mayúsculo, ha sido muy importante. Calculo que esa debe ser la evaluación que ustedes hacen. Sí, es casi exacta la evaluación que estás haciendo, sí. Y es lo que nos provoca mucha alegría, porque tomamos desde que se fundó el FAP. Yo recuerdo que estuvimos en la asunción de Dilma Rousseff en Brasilia, de Genaro y yo, el 1 de enero, que nos mataban nuestra familia porque pasamos el año nuevo los dos solos en un balcón de un hotel. Recuerdo que aquella fecha no sabía que habían estado ahí. Sí, sí, Mirá sí. vos. Y en esa fecha los dos únicos invitados de Argentina, aparte del gobierno, por fuera de gobierno, era el Wiener y Víctor de Genaro y yo. Con lo cual, en el plan alto nos encontramos, nos saludamos, nos abrazamos, también los saludamos a Timerman, que estaba representando al gobierno, y ahí empezamos a conversar, a soñar. Me acuerdo que Víctor le dijo: yo no tengo ningún problema de ser tu candidato a vice si vos lo decidís. Y era el momento en el que tenía que definir también el radicalismo. Si se traspolaba lo de Santa Fe, supuestamente era lo mismo a nivel nacional. Pero bueno, se dieron esas cosas que aparecen en la historia, que son muy interesantes, digamos, que aparecen determinados actores que hacen mover otras piezas, etcétera. Y nosotros, que veníamos de no entendernos muy bien con Pino, porque acá en el terreno de la política hay cosas humanas que hay que respetarlas, y también hay que decir las cosas que hay que decir. O sea, en la búsqueda de las trascendencias de las personas hay momentos que se cometen muchos errores. Y uno de los errores lo comete Pino cuando abandona el proyecto de candidato a presidente, cuando todos aplaudimos eso,
y de repente pretende ser jefe de la ciudad y hoy es casi como un capital político que se ha perdido, no la trayectoria de él, porque fue alguien que instaló grandes temas en la agenda política que no nos tocaba a nadie. No, seguro. Es más, yo creo, bueno, nunca lo va a decir Pino Solana, pero debe estar muy arrepentido del camino que tomó, ¿no? Porque tenía varias opciones y por ahí tomó, y esto es fácil decirlo con el diario del lunes, ¿no? Pero para mí la opción incorrecta, pero bueno, y lo decíamos antes aquí, incluso con muchos invitados que han venido a este lugar, y lo decíamos antes de las elecciones en Capital Federal, que no era lo más atinado, mucha gente que lo acompañaba también le hacía entender eso, pero bueno, fue un camino que tomó y que ahora a lo mejor estará sacando sus propias conclusiones. Sí, viste que es un segundo esto, las decisiones, como en la vida personal. Y no podemos juzgar por un segundo a nadie, pero decidió mal. O sea, sí podemos decir que políticamente decidió mal. Y nosotros, la alegría que tenemos es que esos sueños que íbamos trabajando, y después empezamos con Margarita en una reunión y dijimos, ¿y por qué no hacemos, más allá de cómo va a definir cada uno dónde va a terminar el armado electoral, no perdamos la posibilidad de discutir programáticamente y empezamos con los encuentros programáticos y populares en la Universidad de Lanús, que fue el primero, con mucha gente y muchas ganas, y ahí empezamos a notar que había condiciones en términos de militancia, por un lado, de las distintas fuerzas, había condiciones en términos de espacio político para una oposición que lea bien el ciclo político en el que estamos en la región, en la Argentina y en el mundo, y que indique caminos en los cuales se pueda gobernar, digamos, sin tener temor a pagar el 82% móvil, sin tener temor a poder resolver las tasas de mortalidad infantil y que sean las más bajas. Ojalá nos parezcamos a Cuba, ¿por qué no? Y sin tener temor de tener capacidad de consulta, ¿no? En términos constitucionales, para grandes decisiones, por ejemplo, con las cuestiones de la soberanía material, ¿no? ¿Por qué no consultar? Seguro. ¿Cómo quisiéramos o cómo imaginamos vivir el próximo cuarto de siglo? Digo, bueno, estas búsquedas son las que nos han juntado, y la alegría es que en la Ciudad de La Plata tener por encima del 10%, escuchar que en los cálculos se plantea que somos la segunda fuerza, la verdad que es más que interesante, y lo que no queremos es cometer el error de creer que somos nosotros el pulso de ese dato político, sino que hay en la propia población, en la propia ciudadanía, capacidades de una democracia consolidada de imaginar cómo quisiéramos que sea ciertos equilibrios políticos futuros en la ciudad, en la provincia y en la Argentina. He charlado con muchos rivales, entre comillas, políticos, o por lo menos gente que no pertenece a este frente, que me dicen que no saben hasta dónde pueden llegar o cuál puede ser el techo en todos los ámbitos, nacional, provincial y también a nivel local, en la próxima elección. O sea que en las elecciones generales tiene tanto para crecer este espacio que por ahí no se vislumbra hasta dónde pueden hacerlo. Que eso es importante, positivo, porque ya se habla de un crecimiento. Sí, totalmente. Ya hoy, viste que también está el juego de las sensaciones. O sea, uno puede ser muy sabio, conocer mucho, haber viajado mucho, todo lo que quiera, pero la intuición, ¿no? Y fundamentalmente que tienen las mujeres es espectacular. Y es impresionante la cantidad de gente que en este momento, ya ha pasado el 14, y estando un dato político que te permite organizarte mejor, está pasando por los locales preguntando cuáles son las propuestas. Esa es una pregunta muy interesante, porque no se puede solamente vivir de propaganda. Cuáles son las propuestas, lo que ha motivado a que estemos matándonos. Por ejemplo, yo estoy participando en la Comisión de Política Exterior del FAP a nivel nacional, y hay varias comisiones de infraestructura, de economía, etcétera, para una fuerza que pretende gobernar en la Argentina, y ha logrado que para el 22 tengamos que estar presentando los lineamientos programáticos, porque hay un universo que no es menor, que no es que se conforma con la carita, con la buena consigna, etcétera, sino que quiere saber qué haría
esta fuerza que se empezó a alentar. O sea, el dato político que nos queda a nosotros es que un 10%, en el caso de imaginar en votos, estás hablando de cerca de 50.000 votos, arrancando más votado el presidente, el candidato a presidente, te están alentando para que sigas mostrando si estás en condiciones de no solamente presentar proyectos, sino de hacerte cargo de los destinos de una ciudad o de una provincia o de un país. Y en ese sentido, lo bueno que tiene el FAP es que tiene experiencia de gestión, con lo cual no podés hablar pavadas, como decir cosas que quisieras hacer como hicieron en San Pablo, pero nunca gobernaste. Tiene experiencia de que es posible mantener una ética desde que tenés presencia o intervención política en donde estás o donde vivís hasta que te mueras. Es posible. Y acá, tanto Wiener como De Genaro, por nombrar a dos, e inclusive Margarita Stolbizer, demuestran que es posible desarrollar toda una vida política sin estar pensando en qué momento te convertís en un nuevo millonario o en un nuevo corrupto, digamos, ¿no? Que eso es lo que instaló la secuencia anterior a este ciclo, ¿no? De ser millonario desde la política. Y el otro dato es que abre las puertas a que hacer política es abordar las cuestiones de la cotidianidad, o sea, las cuestiones de la vida real. No es una cosa para grandes personajes que han leído muchos libros. No, es cómo resolvemos la vida real, la de todos los días, y fundamentalmente en la responsabilidad, digamos, de reproducir el orden por donde está la perspectiva de los hijos nuestros. Seguramente. Y en este tren de especulaciones, para ya pasar, digamos, la propuesta tuya desde si se da la posibilidad de ser senador para esta región capital o esta sección octava, te pregunto, en ese tren de especulaciones, si ustedes piensan por allí que mucha gente que no comparte lo que es el oficialismo, el gobierno a nivel nacional, provincial y local, que votaron a Alfonsín o a Ludeso con De Narváez, se podrían volcar para este frente, por allí teniendo en cuenta ese nivel de crecimiento que puede llegar a tener y colocarse decididamente como la segunda fuerza a nivel nacional. Si también, por ejemplo, votos que fueron para Carrió, que finalmente terminó fracasando con la coalición cívica, podrían volcarse para este espacio, si algunos otros votos de izquierda también. ¿Ustedes tienen algún análisis en lo previo? ¿Imaginan algún escenario político en tal sentido? Bueno, uno de los imaginarios es el deseo. Ojalá que nos voten de todos lados. Y lo otro es lo científico, o sea, que hemos detectado. Por un lado, es cierto que nosotros hicimos un estudio circuito por circuito. El nivel de corte que hay es infernal. Horrible. Es infernal. Cosas raras entre nosotros, inclusive, porque hay un voto a Wiener, hay otro voto, ese voto de Wiener difiere del candidato a senador nacional y de diputados nacionales. Después, en algunos lugares se vota más a Margarita, después sigue la lista de senadores y después sigue la de concejales, o sea que evidentemente hay mucho movimiento en ese terreno. Yo lo que creo es que, como yo ya estuve como legislador, fui diputado del 97 al 2001, y yo fui con un objetivo que era, en esa ola del frentismo, instalar una agenda fundamentalmente vinculada a la economía, y en la economía al mundo del trabajo. Fuimos los que promovimos la negociación colectiva, que hoy existe en la provincia de Buenos Aires, que siempre hay que estar la primera pelea. La primera pelea es de triunfos y derrotas, ¿no? Es como escudo y lanza, o sea, escudo para defenderse y lanza para empujar. Hasta que hay un componente social que aprueba y dice, eso tiene que funcionar, y si no hay movilizaciones, hay quejas. Fuimos los que promovimos la democratización del IOMA y del IPS, o sea, instalamos la concepción de la seguridad social que ojalá la tuviera Chile u otros países, porque acá logramos mantener lo que fue la antesala de poder hacer la estatización de las AFJP. Fuimos los que promovimos una nueva legislación de niñez
en la provincia de Buenos Aires, que después se materializó en la ley que hoy es vigente y que todo el mundo se organiza y estudia en torno a un nuevo paradigma de ver un sujeto político que desde el neoliberalismo estaba pensado pura y exclusivamente para una vida corta, para que no trabaje, para que no se desarrolle. Y hoy vamos con la misma impronta, porque en el terreno de la legislación está faltando el tema de las paritarias en los judiciales, y eso no es que no se puede lograr, el tema es que no hay que saber trabajarlo, hay que saber cómo articularlo, hay que saber esperar los tiempos y hay que saber, digamos, cómo pelearlo. Y a mí me parece que nosotros vamos a tener un circuito importante, inclusive de kirchnerismo, que va a estar votando en forma de partes, que no le gusta mucho, digamos, cómo terminó armando este esquema de Rosada, Scioli y Brera. Digamos que hay tres cosas que te la tenés que comer como platense y que no se armaron en La Plata, sino que una se pensó en un lado, otra se piensa con Scioli y Pérez, y los militantes del peronismo tienen que terminar votando algo que no se decidió en el lugar donde se tiene que intervenir, y que tampoco va a trabajar para las cuestiones de lo que habitan en la ciudad, porque después terminan haciendo cuestiones de que seguir estrategias de otro lado. En el caso de, yo creo que mucho radicalismo, y hay mucho en esta ciudad, creo que va a pasar la crítica, me parece, al error que cometió la conducción que llevó al radicalismo a terminar con De Narváez, donde el que mejor negocio hizo es De Narváez, de mantener, digamos, un posicionamiento, y mal negocio hizo el radicalismo. Los que votaron a Panela, por ejemplo. Claro, yo creo que sí, yo creo que ahí puede haber un nivel importante a conciencia. Nosotros no estamos haciendo nada, pero digo a conciencia, es mucho más sólido en perspectiva de que esto sea una fuerza para gobernar, el FAP. Entonces uno, si tiene perspectiva, va a votar una fuerza que quiera gobernar el país, la provincia y la ciudad, y en una fuerza que nació para gobernar y ahora está diciendo que quiere llegar solamente a lo legislativo. Entonces me parece que hay componentes interesantes. Bueno, por último, ya estamos casi sobre el final, propuestas. Recién me hablaba de propuesta, quiero conocer un poquito más de la propuesta que tenés vos como candidato a senador. Bueno, nosotros por un lado, en lo que es frentismo, digamos, hay una experiencia muy grande en términos de ciudad, de gestión, que la expresa nuestro candidato a intendente, Luis Malagamba. Podríamos decir que como concejal fue brillante, como defensor ciudadano estuvo en todos los temas de la agenda política de aquel momento, militándolo, interviniendo y ayudando, y es una de las personas que dentro del Frente Amplio conoce más de la ciudad de La Plata, o sea, te puede decir cosas inhóspitas de la ciudad. Sí, acá vino y quedamos maravillados hace, bueno, un tiempo ya, creo que hace un mes exactamente, obviamente fue antes de las elecciones, y nos habló de cualquier barrio que creo que nunca habían escuchado muchos oyentes que llamaban, y él se metía, no sé, en un lugar recóndito de la ruta 36 con un barrio que nunca fue nombrado, por ejemplo. No, es impresionante. Y hoy, con toda su trayectoria, podríamos decir que es una de las personas más experimentadas que tiene la ciudad de La Plata para intendente, por el nivel de conocimiento, por el compromiso que ha desarrollado, y por la trayectoria que... En el terreno de lo que aportamos nosotros, nosotros tenemos una trayectoria interesante, y pretendemos, digamos, seguir profundizando esto que hemos denominado otra relación del Estado con la sociedad, por ser la principal herramienta y porque estamos en un ciclo donde hay mucho dinero. Es un ciclo donde en el mundo no tiene valor, digamos, ha perdido mucho valor las principales partes del capitalismo, fundamentalmente financiera. Hay un sobrestock productivo y hay que ver dónde se coloca eso, pero además es muy probable que en esta oportunidad que tiene el mundo, ¿no?, para la Argentina, que es acceder a créditos a tasa muy baja, la picardía
de algunos sectores pretenda endeudar al Estado para construir nuevos amigotes empresarios o nuevos ricos. Y la habilidad que tendríamos que tener nosotros, y muchos como nosotros, es poder garantizar que el orden de las prioridades tengan que ver con cuestiones que no están resueltas todavía y que tienen que ver con mayorías de ciudadanos, y no resolver cuestiones de algún club de amigos para que después nos quede el endeudamiento. Digo, hay una serie de cuestiones que me parece que son interesantes que las desarrollemos. Y la Ciudad de La Plata tiene que jugar un papel desde los senadores y el rol en la legislatura de solidaridad para que la agenda que podamos desarrollar acá tenga que ver con todos los bonaerenses. Bueno, Fito, gracias por tu tiempo, ya estamos sobre el final, vamos hasta la hora 12, muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar llevando adelante este tipo de espacios. En los políticos siempre decimos, mates de por medio, tranquilitos, relajados, para hablar de muchos temas que por ahí la gente quiere escuchar, porque es lindo escuchar del otro lado una charla amena y además con ideas claras, ¿sí? Porque, como decías vos, es muy fácil por ahí escuchar alguna publicidad política, verla por la tele y demás, pero la gente también quiere un momento de reflexión, conocer a los candidatos, saber cómo piensan, qué sostienen con relación a algún tema determinado, así que la vamos a seguir de aquí hasta el 23 de octubre. Tu espacio, como el resto de los espacios políticos de La Plata, tienen su lugar aquí en la emisora los sábados o de lunes a viernes en cualquiera de los programas de esta radio. Así que muy amable y bueno, buena suerte. Bueno, y muchas gracias y felicitaciones por este gran emprendimiento que está desarrollando. Bueno, muy gentil. Ahí estaba entonces Adolfo Fito Aguirre, candidato a senador en primer término por la provincia de Buenos Aires, en el espacio de la FAP, de este Frente Amplio Progresista, que ha tenido un buen rendimiento en la elección primaria en lo que tiene que ver con la cantidad de votos en los 3 sectores, nacional, provincial y también aquí a nivel local. Veremos entonces cómo sigue todo de aquí hasta la elección general del mes de octubre.